La depresión atípica, DA, es un trastorno afectivo psicógeno en el que no hay signos clásicos de depresión en forma de letargo, bajo estado de ánimo y debilidad. En el curso atípico del trastorno, la persona lleva un modo de vida habitual. Exteriormente no se parece a alguien deprimido. Sin embargo, por síntomas especiales sí esta condición puede ser reconocida. Definición y tipos. La DA es un tipo de depresión en la que no se expresan los síntomas clásicos de la melancolía, pero sí las manifestaciones somáticas de la patología. El concepto de depresión atípica fue introducido en 1959 por los psiquiatras E. de West y P.J. Daly. Pero los primeros desarrollos sobre este tema se hicieron incluso antes, en 1948, P. Houston y L. M. Locker. A veces, la depresión atípica se denomina depresión latente. Los psiquiatras distinguen tres tipos de EA en función del síntoma principal. Tipo de trastorno: síntomas principales, signos adicionales con predominio de la reactividad del humor, estado de ánimo inestable. Depende directamente de la influencia de factores externos. Los más mínimos problemas y dificultades de la vida llevan a una persona a un estado depresivo. Al mismo tiempo, los acontecimientos positivos pueden mejorar inmediatamente el estado de ánimo, incluso si el paciente estaba apático. Lo mismo ocurre con los recuerdos positivos o negativos. Pesadez en el cuerpo, especialmente en las extremidades, y fatiga. Intolerancia a las críticas, perceptible desde la primera infancia. A medida que la enfermedad progresa, su expresión no cambia. Predominan los síntomas somáticos. Estos incluyen aumento del apetito y somnolencia, dolor en todo el cuerpo. Los cambios de humor no son tan perceptibles, pero los síntomas corporales están presentes constantemente. Sensación de pesadez en el cuerpo, como si las piernas estuvieran llenas de plomo, como si llevara varias horas haciendo deporte. Y entumecimiento, hormigueo en las extremidades. Con intolerancia predominante a las críticas. La persona reacciona ante cualquier comentario, cualquier acto de rechazo o no aceptación, entrando en depresión. En casos descuidados, incluso una llamada de teléfono perdida o la negativa de un amigo a ir juntos a un café, etc., pueden tomarse como un acto de rechazo. Ofensividad y ansiedad, mal humor, expectativa de rechazo, sensación de pesadez en el cuerpo, reactividad del humor. En la depresión atípica del tercer tipo, se observan problemas importantes de socialización, trastornos múltiples del comportamiento. Por ejemplo, los pacientes se niegan a ir a la escuela o al trabajo, porque creen que alguien allí les ofende, o pueden pelearse con alguien si creen que se burlan de ellos. La mayoría de los pacientes son propensos a los arrebatos afectivos e histéricos. En las otras dos formas, no se producen estas reacciones conductuales. Causas y mecanismo de desarrollo. Los psiquiatras aún no han encontrado la causa exacta del desarrollo de la EA. Se cree que en su formación influye un complejo de factores: predisposición genética, factor sociopsicológico, estrés, estilo de vida perjudicial, y la presencia de cualquier trastorno mental. La producción de neurotransmisores en el cerebro está alterada. El fallo bioquímico puede producirse por varias razones: predisposición hereditaria, trauma psicológico, estrés crónico, traumatismo craneal, intoxicación debida a medicamentos, alcoholismo o envenenamiento por otras sustancias, infecciones, enfermedades somáticas crónicas, carencia de vitamina B por infestación parasitaria, otros trastornos psicógenos y problemas psicológicos, como la sociofobia. Importante. La depresión atípica se diagnostica con más frecuencia en jóvenes, pero en general, las personas de cualquier edad son susceptibles de padecerla. Según un estudio de A.S. Abedisova y M. P. Marachev, la depresión atípica se desarrolla en el contexto de otro trastorno. Cada forma de depresión atípica corresponde a su propio mecanismo de desarrollo. Tipo de trastorno: en qué contexto se produce, edad media de aparición del trastorno, peculiaridades del desarrollo de la patología. No 1. Trastorno depresivo recurrente de 17 a 39 años. Comienza con un episodio depresivo leve sobre el fondo de un psicotrauma. Se acompaña de una sensación periódica de pesadez en las extremidades, y de reactividad del estado de ánimo. Posteriormente, los episodios depresivos se repiten y su gravedad varía según los casos. No 2. Trastorno bipolar de 13 a 27 años. Al principio, las fases de hipomanía y depresión son mixtas, con aumento del apetito y somnolencia, episodios breves. Más tarde, los episodios de hipomanía y depresión se acentúan y alternan,
pero la depresión es más profunda que en el TLP. Los síntomas somáticos aumentan, lo que conduce a una inadaptación. No 3 Trastorno bipolar de 13 a 27 años. Al principio, las fases de hipomanía y depresión son mixtas, con aumento del apetito y somnolencia, episodios breves. Más tarde, los episodios de hipomanía y depresión se acentúan y alternan, pero la depresión es más profunda que en el TLP. Los síntomas somáticos aumentan, lo que conduce a una inadaptación. No 4 Trastorno depresivo recurrente de 47 a 50 años comienza con un episodio depresivo tras un choque emocional importante, como la muerte de un ser querido. La intolerancia a las críticas, los conflictos y el rechazo se manifiesta inmediatamente y persiste todo el tiempo. Los episodios depresivos se desarrollan de forma monótona. Nota: la depresión atípica no se distingue como patología independiente. En las clasificaciones internacionales de enfermedades se considera dentro de la categoría otros episodios depresivos o se atribuye al grupo otros trastornos del estado de ánimo. Signos y síntomas. Los signos y síntomas son los siguientes: aumento de la sensibilidad, dependencia del estado de ánimo de los acontecimientos positivos o negativos de la vida, aumento del apetito y tendencia a comer en exceso, sensación diaria de pesadez en las extremidades, aparece durante un tiempo y luego pasa, aumento de la necesidad de dormir. Para descansar, es necesario dormir de 10 a 16 horas, dolor constante en todo el cuerpo, a menudo, dolores de cabeza, con menos frecuencia. Otros, intolerancia a la crítica. Cualquier comentario golpea fuera del estado de trabajo, y echa a perder el estado de ánimo. A veces hay una disminución de la libido y letargo. En la depresión atípica, el estado de ánimo de una persona puede cambiar bajo la influencia de factores externos. A primera vista, en la fase inicial de la enfermedad, no se diferencia de las personas sanas, se dedica a sus actividades favoritas, y disfruta con ello, se reúne con amigos, está triste o alegre, etc. No se aísla, no se encierra en sí mismo, no sufre impotencia. Sin embargo, si se examina su estado más de cerca, queda claro que hay un problema. Así, la depresión atípica corresponde a 4 grupos de signos: dependencia del estado de ánimo de factores externos, reacciones somáticas, pesadez en el cuerpo y dolor, aumento del apetito y somnolencia, intolerancia a la crítica, rechazo. Atención: todos los síntomas a la vez son raros, más a menudo se observan diferentes combinaciones dependiendo del tipo de depresión atípica. Complicaciones y consecuencias. Debido al aumento del apetito, muchos clientes ganan peso en exceso. Parte de ellos, para evitarlo, recurren a métodos peligrosos, provocan el vómito y toman diuréticos, laxantes. En este contexto, se desarrolla la bulimia. Las adicciones son otra consecuencia. Algunos pacientes en periodos de mal humor recurren en busca de ayuda al alcohol, que no hace sino agravar su estado. La intoxicación etílica altera aún más el equilibrio bioquímico del cerebro. El suicidio es la complicación más peligrosa. Cansados de la lucha constante, de los vaivenes emocionales, algunos pacientes deciden suicidarse. En la combinación de EA y BAR tipo 2, el riesgo de suicidio es mayor que en la depresión clásica. Otras complicaciones de la EA: despersonalización, sensación de que todo lo que ocurre no pertenece a la persona, le ocurre a otra. Síndrome hipocondríaco, preocupación por la salud, inventarse enfermedades, e histeria. La persona pierde cada vez más el contacto con la realidad. Diagnóstico. El principal método de diagnóstico es la entrevista médico-paciente. El especialista recoge los síntomas de la historia del cliente, estudia su estilo de vida y su historial médico y pregunta por las enfermedades de la familia. A partir de ahí, elabora un diagnóstico. A veces se prescriben exámenes médicos adicionales con equipos especiales, por ejemplo, tomografía computarizada, y análisis de sangre y orina, así como consultas con médicos somáticos. Esto permite excluir la presencia de patologías orgánicas que causan determinados síntomas corporales. Interesante. La depresión atípica se da en el 15-30% de las personas en todo el mundo. Pruebas psicológicas. En psicología existen muchas pruebas para diagnosticar la depresión, pero solo una de ellas tiene en cuenta los síntomas de la DA, la escala de depresión de Beck 2, D2, publicada en 1996. Debe utilizar este, no el primero. Puede realizar el test gratuitamente en línea aquí. Los resultados del test son orientativos. Es inaceptable autodiagnosticarse, automedicarse y diagnosticar solo en base a los resultados de este test. Tratamiento del trastorno. El tratamiento de la depresión atípica corre a cargo de 3 especialistas: psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo clínico. Si le preocupa su estado,
puede acudir a uno de ellos. Métodos de lucha. El principal método de terapia es la psicoterapia cognitivo-conductual. El psicoterapeuta ayuda al cliente a amigarse con el nuevo estado, comprenderlo y aceptarlo. El trabajo tiene como objetivo cambiar las actitudes negativas destructivas, y devolver al paciente la sensación de control sobre su propia vida, su cuerpo y su organismo. Además, el psicoterapeuta enseña al cliente métodos de autoayuda. Otros medios de tratamiento son los antidepresivos y otros medicamentos. No se prescriben en todos los casos, sino solo para indicaciones especiales. El fármaco, la dosis y el esquema de recepción los selecciona el médico de forma estrictamente individual. En función de las características del trastorno y de su gravedad, la terapia se lleva a cabo en régimen ambulatorio o de hospitalización. Autoayuda. Consejos del psicólogo. Lo que hay que recordar para aliviar el estado con depresión atípica: rechace las decisiones importantes si está de mal humor, bajo la influencia de pensamientos negativos y experimentando dolorosamente la crítica. Algunos pacientes tienden a autosabotearse, rompen contactos que son valiosos para ellos, abandonan un proyecto importante, destruyen su trabajo, etc. Más tarde se arrepienten. Socialice más con la gente. El aislamiento empeora la depresión. Es importante relacionarse con personas que le resulten agradables. Es especialmente importante relacionarse con quienes entienden su estado, es decir, buscar apoyo en grupos de psicoterapia. Trabaje sus emociones. La forma más universal y sencilla es llevar un diario personal. Plasme en un papel todo lo que le molesta. Escribe sin elegir palabras ni expresiones. Deje salir sus sentimientos y analícelos. Observa lo que te desvía del camino. Identifica los factores negativos y elimínalos o cambia algo en tu vida. Diviértete. Acostúmbrese a dedicarse tiempo a sí mismo a diario. Haga una lista de las pequeñas cosas placenteras de cada día y consúltela a diario, especialmente durante los periodos de mal humor. Preste atención. Seguir las recomendaciones generales de un psicólogo puede ser, pero el autotratamiento es inadmisible. Si quieres recurrir a un método específico de autoayuda, es mejor que primero consultes con un especialista. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Un estilo de vida saludable es otro elemento importante en el tratamiento de la depresión atípica. ¿Qué es un estilo de vida saludable en este caso? Colabore activamente con su médico. Es importante seguir estrictamente todas las recomendaciones, no saltarse las sesiones de psicoterapia, y no abandonar el tratamiento a mitad de camino. Algunos clientes, tras sentir las primeras mejoras, abandonan la terapia. Esto agrava su estado. Los síntomas volverán con más fuerza. Es especialmente peligroso dejar de tomar la medicación, porque puede causar insensibilidad a los fármacos, y transferir la enfermedad a una forma crónica. Siga una dieta nutritiva, equilibrada y regular. Si le preocupa el aumento de peso, consulte a un nutricionista. Mantenga un régimen saludable de trabajo y descanso. No debe trabajar sin fines de semana ni almuerzos. Debe organizar calentamientos y dedicar tiempo al descanso durante el día. Se recomienda acostarse y levantarse a la misma hora. Evite los golpes, el estrés y los sobreesfuerzos, físicos, mentales o intelectuales. Abandone los malos hábitos. El tabaco, el alcohol, el exceso de café o bebidas gaseosas y el azúcar en la dieta, todo ello altera el equilibrio neuroquímico del cerebro. Importante. Es inadmisible prescribir, cambiar o anular un tratamiento de forma independiente. Si hace algún ajuste, arbitraria o involuntariamente, por ejemplo, se olvidó de tomar el medicamento, debe informar inmediatamente de todo al médico que le atiende. Pronóstico de recuperación en términos de tratamiento. Este es uno de los tipos más difíciles. Durante mucho tiempo, la gente no se da cuenta del problema, lo tacha de cansancio ordinario, problemas en la vida, rasgos de carácter. Por lo tanto, acaban acudiendo a la consulta del psicoterapeuta cuando la depresión ya ha alcanzado una fase grave. Esto complica el tratamiento. Es posible conseguir una remisión de por vida, pero el pronóstico depende de la gravedad del estado del cliente, el momento de ponerse en contacto con el médico, la corrección del tratamiento seleccionado y el cumplimiento estricto de las instrucciones del médico. También depende de las características de otros trastornos y enfermedades presentes en el paciente. No es posible dar un pronóstico porcentual exacto. Preguntas frecuentes. ¿Cuándo debo acudir al médico? Debe acudir al médico en cuanto sospeche que existe un problema. Si durante de 1 a 2 semanas tiene un cambio en el estado de ánimo, un notable aumento del apetito, todo el tiempo atraído por el sueño,
y el cambio de la sensibilidad a las influencias externas, entonces usted necesita para visitar a un psicoterapeuta. El asesoramiento nunca está de más. ¿Puedo ir una vez al médico, tomar pastillas y no hacer nada más? No. La psicoterapia desempeña un papel fundamental en el tratamiento de la EA. La medicación es un medio auxiliar. Además, la selección de los fármacos es estrictamente individualizada. Si el fármaco no es adecuado, se sustituye por otro. En el proceso de tratamiento, se ajusta el plan primario de medicación, y a veces en el proceso de tratamiento se sustituye un fármaco por otro. Es importante acudir al psicoterapeuta con regularidad, y vigilar los más mínimos cambios en la salud. ¿Qué ocurre si no se trata la depresión atípica? El estado empeorará constantemente. La enfermedad adquirirá un curso crónico. El trastorno en el trabajo de los neurotransmisores reduce el rendimiento, lo que provoca problemas en la vida cotidiana, en el trabajo o en la escuela. La depresión atípica es una enfermedad con sus propios peligros y complicaciones. Como cualquier otra enfermedad, requiere tratamiento profesional. ¿Hay diferencias en la evolución de la depresión atípica en hombres y mujeres? Sí. A las mujeres se les diagnostica depresión el doble de veces que a los hombres. En el caso de la depresión atípica, presentan sentimientos de culpa y ansiedad más pronunciados, así como manifestaciones somáticas de la enfermedad más frecuentes: hipersomnia, aumento del apetito, fatiga. ¿Existen criterios diagnósticos universales para la EA? En psiquiatría se utilizan habitualmente los criterios propuestos por M. R. Liebowitz, F.M. Vitkin y J. Stewart. Reactividad del estado de ánimo como rasgo obligatorio y al menos dos rasgos adicionales: aumento del apetito, somnolencia, fatiga y apatía acompañadas de sensación de pesadez en las extremidades, y aumento de la sensibilidad de la personalidad. Sin embargo, no hay que olvidar que, dependiendo del tipo de trastorno, no siempre prevalece la reactividad del estado de ánimo como signo obligatorio. Solo un médico puede dar un diagnóstico preciso. Prevención. A efectos de prevención, se recomienda seguir las normas de un estilo de vida saludable, alimentarse correctamente, evitar la sobrecarga intelectual, mental y física, rechazar el alcohol y el tabaco, así como otros malos hábitos, tratar a tiempo cualquier enfermedad, ejercitar las emociones. Conclusión. A pesar de que la primera mención de la depresión atípica se remonta a 1948, los investigadores aún no la han estudiado a fondo ni la han identificado como una forma clínica específica. Se sabe que, en la mayoría de los casos, la patología se produce en el seno de otro trastorno, depresión atípica o recurrente. Sin embargo, para desencadenarla, se requiere la influencia de un factor negativo adicional, como un psicotrauma. La depresión atípica se presenta en tres tipos. Cada uno de ellos tiene su propio ritmo, y depende tanto de los ritmos biológicos de una persona en particular y de los cambios estacionales del año, como de otros factores, del curso de la enfermedad en un caso concreto. De un modo u otro, la manifestación de los síntomas puede controlarse, si se contacta con un médico lo antes posible y se siguen estrictamente sus prescripciones. ¿Te ha resultado útil el artículo? Valora 5.5. Número de valoraciones, 1.